México vive sumido desde hace más de un lustro en una vorágine de violencia inagotable que se ha cobrado miles de vidas y ha debilitado el tejido social y político del país. La guerra que el presidente mexicano Felipe Calderón declaró en 2006 al narcotráfico y que como una mala hierba ha traspasado fronteras hasta llegar a corromper a los países vecinos, parece hoy no tener fin. El periodista experto en narcotráfico Ricardo Ravelo visita Periodista Digital para contarnos la historia de este conflicto. Las rutas de la droga, el blanqueo de dinero, el cambio de bando de las Fuerzas Armadas, la vida de los capos, la de sus abogados y negocios alternos al de los mafiosos, y relata episodios determinantes como la rocambolesca fuga del Chapo Guzmán y la caída del gobernador Mario Villanueva, condenado a prisión por tráfico de drogas, y también el surgimiento de los Zetas y el ascenso y caída de su líder, Osiel Cárdenas. Narcomex es una crónica necesaria para comprender la guerra del narcotráfico y la enorme magnitud que ha alcanzado este fenómeno delictivo hasta el punto de ser considerado como un estado dentro de un mismo estado. Bueno, Ricardo Ravelo, autor de este libro de Narcomex, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias por la invitación. Ricardo, si tendríamos que hacer un balance, la sensación es que después de romperse lo que Vargas Llosa ha llamado la dictadura perfecta del PRI, que duró 70 años, ni Vicente Fox ni Felipe Calderón han logrado cambiar las viejas estructuras del poder que corrompen a las instituciones mexicanas, y de ahí también el auge del narcotráfico en México. ¿Qué balance haces de eso? Bueno, en efecto, la derrota del PRI en 2000 marcó un antes y un después en materia de narcotráfico. Es decir, durante la etapa priista fue común que los presidentes de México negociaban con las mafias, ¿no? Sentaban a los capos, se ponían de acuerdo, repartían territorios y daban protección. En 2000 cambian un poco las reglas del juego. Ya el narcotráfico no tiene la necesidad de negociar con un poder central, porque ya aparentemente no hay más partido de Estado, y entonces el narcotráfico empieza a tomar otra dinámica, un poco más agresiva, se disemina por todas partes, y entonces los grupos criminales empiezan a pactar con gobernadores, con presidentes municipales, y con cuanta autoridad les garantiza impunidad. Esto obviamente trae como consecuencia un mayor auge de la actividad de narcotráfico y en consecuencia mayor violencia. Esto ocurre durante la etapa de Vicente Fox, cuando ya empezó a ser muy notorio la penetración del narcotráfico en territorios y en la vida pública toda, en la política, en el financiamiento de campañas. Pues Vicente Fox lo tuvo muy claro cuando a poco de asumir su mandato, pues se produce la fuga rocambolesca del Chapo Guzmán, ¿no? que bien cuentas en tu libro. Otra periodista, recuerdo, Anabel Hernández, estudió ese tema y llegaba a la conclusión de que eso había sido toda una trama policial en favor de dejar libre a este sanguinario narco, y quizás la figura más importante de lo que es el narcotráfico en México, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ha sido él escapa escapa de la cárcel disfrazado de policía y se va por donde entró, por la puerta principal de una de las cárceles de máxima seguridad. Sí, en realidad fue un plan largamente maquinado, ¿no? De esto dan cuenta una investigación muy puntual que lleva a cabo la Procuraduría General de la República. Lo que sí es muy claro es que el Chapo Guzmán pues no escapó de la cárcel como producto de un gran acto de imaginación, no fue una gran fuga al estilo de los grandes mafiosos italianos o del mundo. No, realmente es toda una confabulación. Es decir, hubo mucha corrupción dentro de la prisión, y al Chapo Guzmán en efecto se escapa disfrazado no de policía, disfrazado de mujer, con una peluca rubia. Lo dejan ir. Obviamente se habla de un pago multimillonario, nunca se ha comprobado esto, simplemente quedó a nivel de sospecha, pero a raíz de la fuga del Chapo evidentemente empieza una etapa distinta del narcotráfico. Surge el gran capo del panismo, que es el Chapo Guzmán, hoy consolidado en 50 países del mundo,
y obviamente con una gran presencia en México, en América Latina, toda América Latina y en Europa. Es uno de los, considerado por Estados Unidos, el capo más importante del mundo actualmente, ¿no? ¿Y dónde está? Se presume que el Chapo nunca ha salido de México, ¿no? Su búnker, su centro de operaciones está en la sierra del estado de Sinaloa. Que es el cartel que él maneja, ¿no? Que él maneja. Sinaloa, pero bueno, Sinaloa es todo un corporativo criminal. Tiene 4 o 5 organizaciones más que son alas importantes del grupo, a grado tal, bueno, que es considerada la gran federación de narcotraficantes en México, ¿no? ¿Quién tiene más poder hoy por hoy, el cartel de Sinaloa o los Zetas? Bueno, en orden de importancia, Sinaloa. El segundo lugar en ese rango lo tiene los Zetas. Hoy ya son un cártel importante, uno de los que más ha evolucionado en poco tiempo, ¿no? Digamos de 8 años a la fecha, dejaron de ser brazo armado del cártel del Golfo y se constituyeron en cártel independiente, ¿no? El surgimiento de este cártel de los Zetas también lo analizas en Narcomex. Los Zetas surgen de miembros del ejército, miembros de la policía, sí, y del ejército, ¿no? Del ejército originalmente. En 1997 el entonces líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, se ve obligado a contar con un cerco protector, y entonces pues cooptan a los militares de alto rango que fueron entrenados precisamente para luchar contra el narcotráfico. Y entonces no se sabe actualmente, creo que es uno de los grandes temas que aún no tienen explicación, que el Estado no ha dado explicación de qué pasó realmente con aquellos militares, por qué se fueron del ejército, si desertaron por malos tratos, por bajos salarios. Las razones no se saben, no se conocen, ¿no? Es la gran duda, la gran incógnita que pesa en la historia de ese caso. Lo cierto es que poco a poco los fueron cooptando, a grado tal que se convirtieron en el cerco protector, y el ejemplo de cómo el paramilitarismo empezó a tener una gran participación en el narcotráfico. Y hoy en día, digamos a 20 años o 19 años de distancia, pesan dudas de si realmente los Zetas fueron cooptados por el narcotráfico, o bien es un brazo del ejército mexicano en el control del negocio, ¿no? ¿En quién confía más hoy el mexicano de a pie? ¿En el ejército o en la policía? En el ejército, aún con las dudas que surgen, porque ha sido tan expuesto el ejército a los temas de corrupción y de violencia, que el ejército no ha salido bien librado de esta etapa de guerra de 6 años, ¿no? Actualmente hay 6 altos mandos del ejército bajo investigación por corrupción del narcotráfico, ¿no? Y obviamente las policías pues son, creo yo, un cártel más actualmente en México. De los más de 2.200 cuerpos de policía, tanto de nivel municipal, estatal o federal, el 80% están al servicio de la criminalidad. ¿Y la política? Es otro tema grave, muy infiltrada. Hay un problema llamado narcopolítica, que es la vinculación de los hombres del poder con redes del crimen organizado. Es decir, a partir de toda esta explosión del narcotráfico en México, el narcotráfico no solamente empezó a controlar territorios, sino también se tuvo interés, y un mayor interés en financiar campañas políticas de alcaldes, de senadores, de diputados, de gobernadores. Y entonces, bueno, hay en México 2.300 municipios, de los cuales 70%, según el Senado de la República, tienen autoridades que responden a intereses de cualquier modalidad del crimen organizado. Una de las tesis del libro de Narcomex es que no se puede combatir el crimen organizado sin golpear el nervio financiero que le da soporte. Explícanos un poco esto más en profundidad. Sí, es decir, cuando se inició la guerra en 2006, había un gran diagnóstico respecto de la penetración del narco en la vida pública, en las finanzas,
en las instituciones, en la política. Entonces se vio necesario echar mano del ejército para combatirlo. Sin embargo, la guerra solamente dependió de la fuerza militar y careció de otros instrumentos eficaces para golpearla de raíz. Uno de los puntos más cuestionados hoy en México es que nunca se combatió el lavado de dinero, por lo menos con la misma intensidad como se intentaron combatir los grupos criminales, ¿no? Entonces, si no se golpea el nervio financiero del narco, la parte que le da soporte a sus actividades, difícilmente se puede destruir una organización criminal. Entonces, los grandes capitales del narcotráfico están a salvo, ¿no? Están a salvo, muy bien protegidos dentro y fuera de México, de tal suerte que, bueno, pues esto ha permitido que el narcotráfico haya contado con mucha capacidad de respuesta, ¿no? Capacidad de comprar armamento, capacidad de corromper, capacidad de responderle al Estado con la misma intensidad con la que fueron combatidos. ¿Y el vecino americano ayuda o agrava el problema? El vecino americano tiene una posición muy interesada respecto del problema, ¿no? Es decir, a ellos no les conviene combatirlo de tajo, de raíz, porque también saben que tienen un problema de fondo, una necesidad de demanda de drogas, que si de pronto cierran las fronteras al paso de drogas, pues yo creo que medio país enloquecería, ¿no? Es una posición interesada en el sentido de que a ellos les conviene más controlar el problema que terminarlo, ¿no? Y esto lo explican, hay muchos ejemplos que lo explican, pero uno es precisamente que se han negado siempre al debate de la despenalización de la droga como una medida que puede por lo menos acabar con una parte del problema. No. ¿En México qué se opina? ¿Está en debate la despenalización de las drogas? Se ha planteado la posibilidad de despenalizar algunas drogas, ¿no? Por ejemplo, la marihuana, ¿no? Hoy en México se sabe, y por estudios hechos, estudios científicos, de que el alcohol mata a más personas que el consumo de marihuana. Y no de ahora, ¿no? Históricamente. Y hay grupos que apoyan la urgencia, necesidad de despenalizar la droga, esta por lo menos. Obviamente el debate no ha madurado, pero siempre que se abre la posibilidad de debatirlo, hay intervención de la embajada, hay intervención directa de alguna autoridad de Estados Unidos que le pone freno a ese debate, como ocurrió en su momento en Colombia. En Colombia el planteamiento se llevó a cabo en los 90, muy insistentemente, y quienes realmente encabezaron esta propuesta luego fueron incluso procesados, ¿no? Porque el enemigo número uno de la propuesta fue Estados Unidos. El retorno del PRI al poder, después de un paréntesis de 12 años, ¿puede cambiar en algo la guerra contra las drogas? Yo creo que si la guerra dejó algo desde un punto de vista positivo. Hay muchos males, hay muchos puntos que se pueden cuestionar, que no se combatió nada realmente, que el narcotráfico terminó fortalecido más que debilitado, que es la gran paradoja de la guerra. Pero en el tema, lo que sí no podemos dejar de reconocer es que abrió las cañerías y abrió las coladeras de toda la corrupción y todo el tejido de corrupción que le daba soporte y sustento a la política, a la actividad económica. Hoy sabemos que la economía mexicana en buena medida depende de los recursos de un mercado ilegal muy potente, en el que las drogas juegan un rol importante. Ahora, la llegada del PRI al poder permite considerar que la guerra se tiene que continuar, pero se tendrá que replantear la estrategia, porque la intervención militar ha dejado más dolor que beneficios en la sociedad mexicana. Aunque también hay grandes dudas respecto de si el nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, realmente combatirá a los cárteles o se sentará a pactar con ellos, muy al estilo Putin en Rusia, donde pues prácticamente la negociación con los grupos mafiosos pues consolidó a Rusia como un narcoestado,
algo así se piensa que puede ocurrir en México. Si no, de otra manera, pues no se entendería cómo poder terminar con los grupos, porque hoy hay 14 cárteles activos. Y uno de los puntos interesantes que señalas es que estos cárteles se han convertido paradójicamente en benefactores sociales. Es decir, ellos ahora ocupan el lugar vacío que dejó la política, haciendo paradójicamente políticas sociales. Exacto. ¿Cómo? Explícanos un poco eso. Lo que pasa es que, bueno, durante muchos años el poder político se distanció de la sociedad. Sí, se dejó avanzar la pobreza, se desatendieron las necesidades de grupos, incluso de los más vulnerables. Y en esos espacios donde hubo vacío de poder, el narcotráfico pues encontró un gran caldo de cultivo para hacerse de identificación social. El narco hemos visto que actúa por dos vías, por la vía, o tres, digamos. Por un lado la negociación, que es la corrupción, la violencia, y por otro lado esto que tú mencionas, que es cierto, la búsqueda de identificación social, atendiendo las necesidades que el Estado no atiende o desoye, ¿no? Entonces esto lo ha logrado el narcotráfico en grandes regiones, te diría Tamaulipas, toda la frontera con Estados Unidos, y en el centro del país también. Hay grandes extensiones territoriales donde incluso los campesinos, la gente del campo, prefiere rentarle las tierras al narcotráfico que sembrar los productos de consumo interno, ¿no? Bajo la lógica de que el narco paga mejor que el gobierno, ¿no? El gobierno, cuando siembran trigo, siembran maíz o siembran otros productos, se topan con el problema de la falta de mercado. Y en el caso de la renta de las tierras para la siembra de marihuana u otros cultivos ilícitos, pues el narcotráfico tiene realmente una capacidad de pago inmediata y rápida, ¿no? Por último, Ricardo, este no es tu primer libro, tienes toda una obra sobre el narcotráfico en México, compuesta de varias publicaciones. ¿Os sentís desprotegidos los periodistas que tratáis esos temas en México? Sí, de hecho hay una gran desprotección y un gran riesgo, alto riesgo del trabajar el tema del periodismo y sobre todo el tema del narcotráfico, ¿no? Principalmente porque los periodistas que nos dedicamos a la investigación de estos temas, en buena medida estamos supliendo las tareas del Estado, ¿sí? En la investigación y en el descobijamiento de las redes de complicidades. Y muchos periodistas, lamentablemente, por esa labor han desaparecido o están muertos. ¿Y la corrupción del sistema también llega a la prensa? Sí, también llega y fuerte, y la del narcotráfico también. Los cárteles también se ocupan de la prensa y de silenciarla, de cooptarla y demás. Cooptan a la prensa, amenazan a los medios. Un ejemplo te lo pone, lo ejemplifico de esta manera. En Tamaulipas es un estado donde, pues por la frontera con Estados Unidos, es un cruce muy bollante de comercialmente. Y allí a menudo ocurren balaceras, y los propios narcos llaman a las redacciones de los periódicos, a los jefes de redacción, para ordenarles que no publiquen nada. Y si van a publicar alguna información respecto de lo que ocurrió, les piden que le atribuyan los hechos a un cártel totalmente ajeno al que opera en la zona. Y obviamente cuando los periódicos desoyen estas órdenes, lo más común es que al día siguiente o en la noche una granada esté siendo lanzada a la redacción del periódico, o haya una bomba afuera, o levanten, o como si se secuestran a un periodista, lo desaparecen. Entonces, y también esa es una forma de frenar también a la prensa. Otra es la corrupción. También lamentablemente han incorporado a su nómina a muchos reporteros con la misión de desviar la información, de no publicar asuntos, ¿no? Y bueno, obviamente cuando algunos reporteros se involucran en este tipo de negociaciones oscuras, pues los grupos contrarios inmediatamente actúan, y bueno, son los que los asesinan, los interrogan, los desaparecen.
Y ocurre mucho en las zonas que son asientos de grupos criminales. Y la violencia que vemos día tras día en la pantalla de televisión es producto más de la guerra entre ellos o del combate a los cárteles. Por las dos razones, ¿no? Las dos razones es, primero que nada, una lucha territorial entre los cárteles, ¿no? ¿Cuáles son los territorios más codiciados? Está, por ejemplo, imagino que los que están lindantes a Estados Unidos, ¿no? Sí. Nueva León, Tamaulipas, por ejemplo. Sinaloa, Baja California, y obviamente eso es, digamos, la zona fronteriza con Estados Unidos, es la más disputada, ¿no? Bajo la lógica, en el crimen organizado en México impera una lógica: el grupo que domina la frontera domina el negocio y obliga a los grupos que operan en el centro a negociar con ellos para el cruce de cargamentos por la zona fronteriza. Entonces Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California y sobre todo los estados que están bañados por las aguas del Caribe o del Pacífico, ¿no? Que es por donde se recibe la droga que llega de Colombia, de Perú, entra por Cancún. La entrada es marítima y aérea. Y aérea. Por la aviación comercial es muy socorrida para el manejo de drogas, dinero, y la marítima también a través de submarinos o en buques, ¿no? ¿Hay poca producción de droga en México todavía? Marihuana y amapola concretamente, la mayor y drogas sintéticas, ¿no? Drogas de diseño son las que se producen en México. Hay mucha importación de efedrina, que son los precursores químicos para producir drogas sintéticas. Y cuando la efedrina escasea, porque son 3 países del mundo los que las producen, es Indonesia, China y son los más importantes, Alemania. Lo que pasa en México es un fenómeno interesante: se empiezan a agotar los medicamentos antigripales, porque a través de un proceso químico separan la metanfetamina de los medicamentos y con ello producen el crack, producen las drogas sintéticas, ¿no? Que son de alta demanda en México, ¿no? Bueno, Ricardo, ha sido un placer que visites aquí la redacción de Periodista Digital para hacernos una radiografía de la guerra del narcotráfico y bueno, te deseamos lo mejor y que puedas seguir haciendo tu trabajo, que es lo único que un periodista pide, ¿no? Sí, desde luego, y sobre todo, bueno, pues que podamos seguir haciéndolo hasta en tanto el narcotráfico o el propio Estado lo permita, porque de pronto también hay amenazas, hay presiones, ¿no? para trastocar el trabajo periodístico en México, ¿no? Muchas gracias.